soñaron, perdón, ¿recuerdan ustedes algún sueño que tuvieron? A ver, déjeme decir la pregunta correcta. Cuando tú ves a los niños y los ves cómo sueñan, cómo ellos tienen la capacidad para jugar, para inventar cualquier cosa, no importa dónde estén los niños siempre van a jugar. ¿Lo han visto? Tú estás ahí y el niño no encuentra, pero bueno, él va a hacer un tráiler o un tren con estas macetas. O lo que tenga en su mano, él va a tener la capacidad de ver. Esta capacidad, ¿recuerdan ustedes cuando la tuvieron? ¿Sí recuerdan? Yo pregunto, ¿por qué razones es que nosotros cuando crecemos perdemos esas capacidades? ¿Por qué se imaginan? Pues ahora si queremos hacer algo que un niño alguien nos dice que somos retrasados mentales. Pero, ¿por qué se pierde esa capacidad? Creo que Dios cuando nos creó nos dio esa capacidad de imaginar y por alguna razón esta capacidad la fuimos abandonando y no creo que la hayamos perdido, creo que la desviamos. Hoy quiero comentar acerca de la audacia para imaginar. Estamos hablando del tema de una fe audaz. Sabe que la fe audaz es una fe que es capaz de creerle a Dios más allá de lo que pudiéramos siquiera imaginar, porque Dios siempre va a estar más allá. No importa cuánto nosotros podamos imaginar, Dios siempre va a estar más allá. Por eso Dios nos pide que le creamos, que seamos valientes, que razonemos menos. Pero hay veces, a menudo creemos que otras cosas, que somos capaces para otras cosas, menos para ser usados por el Señor. Yo creo que nuestra imaginación, déjenme ponerles aquí el título, audacia para imaginar. Yo creo que nuestra imaginación, decía, es un regalo que Dios nos dio como seres humanos. Porque si ustedes se fijan, solamente los seres humanos somos capaces de imaginar. Los animalitos no tienen esa capacidad. Me llamó la atención mucho de una joven que nació totalmente ciega, se llama Helen Keller. Ella nació totalmente ciega y sus padres empezaron a compadecer de ella y ella le dijo, no, así nací y así voy a hacer vida. Ella es una escritora, de hecho. Fue una escritora y nunca escuchó nada, nunca vio nada. Era una mujer asombrosa. Y ella dijo una frase que me llamó mucho la atención. Aquí se las puse. Dice, puedo ver con mis manos. Ella le daba de comer a su perro, le bañaba a su perro. Ella conocía su casa porque se iba por todas las paredes tocando su casa. Ella conocía todo, dónde estaban las puertas. Ella platicaba con las personas, le dice, ¿me permites tocar tu rostro? Y las tocaba y las memorizaba. Y después solamente con tocarlas sabía quién era esa persona. Qué capacidad de imaginación. Decía ella, yo puedo ver con mis manos. Y fue una mujer que Dios le usó. Y hoy en día muchas personas en el mundo secular reconocen sus capacidades. Por eso creo que es muy, muy importante que nosotros no perdamos. Aquí parece que llegó la no perdamos nuestra capacidad de tener imaginación. ¿Sí? ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de ver con los ojos de nuestra mente. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de imaginar porque eso habla de que fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Saben ustedes que Dios, antes de crear nada, primero lo imaginó? ¿Sí recuerdan? Cuando Dios creó el universo, lo imaginó y luego lo creó. Dios tiene esa capacidad y nosotros tenemos esa semejanza de Dios. Dios, cuando creó al ser humano, primeramente lo imaginó. De hecho, aquí tengo el versículo bíblico cuando él habló, dijo,
Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y cuando tú lees en el capítulo, en el siguiente versículo dice, y Dios lo hizo así. Lo imaginó, ¿verdad? Y luego lo puso por obra, lo creó. Nosotros nacemos con esa capacidad, les decía, con esa gran capacidad de imaginar. Les traje este niño. Mire, vean lo que está haciendo. Ese niño se siente el capitán del mejor barco del mundo y no tiene más que algo que su papá le puso ahí. Pero él está trasladado y él se imagina que eso es verdad. Tristemente nosotros, como adultos, en la medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de imaginarnos para bien. Cuando ustedes ven a su alrededor todo lo que el ser humano ha creado, piensa en una obra de arte, un mueble, un edificio. Todo eso fue primero imaginado. Les traje dos fotografías que me llamaron mucho la atención. Este es el mismo edificio que está en Dubái. Ese edificio tiene la capacidad, no solamente no lo tumba un terremoto porque está con la alta tecnología, pero cada día agarra una posición diferente. De manera que quien tiene una oficina un día puede estar en un lugar y otro día en otro. Es impresionante. ¿De dónde salió eso? Un hombre la imaginó, logró recaudar todos los recursos y ahí está. ¿Han visto esto? Mire hasta dónde llegan los edificios, más allá de las nubes. ¿De dónde sale esa capacidad? Quiere decir que sí tenemos la capacidad que Dios nos creó, nos dio para imaginar. Porque si no tuviéramos esa capacidad, ahorita nada más existieran las cosas que Dios creó. Nada más veríamos lo que Dios creó, los cerros, las plantas, los árboles, pero no veríamos estas cosas. Quiere decir que sí hay capacidad de imaginar. Y Dios quiere que nosotros recuperemos como seres humanos adultos mayormente nuestra capacidad de imaginarnos para bien. Ahora, hay dos cosas que respecto a la imaginación que quiero que contemplemos. Primeramente están las cosas que no debemos imaginar. ¿Saben que nosotros tenemos la tendencia a imaginarnos cosas que no deberíamos imaginarnos, pero la mayoría de nuestro tiempo lo invertimos imaginándonos cosas que no nos debíamos imaginar? La Biblia le llama a esa imaginación malos pensamientos. Y malos pensamientos puede ser desde preocupación, desde deseos de venganza, lujuria, hasta depresión, hasta tristeza, cualquier cosa. Porque uno se está imaginando cosas, y ahí está la mente cansada, ¿verdad? En esa dirección y en esa dirección. Todo eso, pensamientos, todas esas imaginaciones drenan la capacidad de las personas y lo agotan. Dice la escritura, usted lo ha leído, que el hombre impío no duerme por estar pensando cómo hacer el mal. O sea, sí tiene la capacidad, pero la tiene distorsionada. Y Dios quiere enseñarnos a recuperar la capacidad para pensar bien. La Biblia habla repito, de estos malos pensamientos. ¿Saben que la generación de Noé, me llama mucho la atención que en la generación de Noé, Dios la catalogó de esta manera? Dice, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ahora imagínense vivir en una sociedad así, donde toda la gente pensara siempre malo y totalmente malo. Dime, no tienes confianza ni siquiera con él. Así la calificó el Señor. ¿Han visto personas así? Bueno, pensemos en nosotros. Entonces hay cosas que no deberíamos imaginar y sin embargo estamos como seres humanos invirtiendo mucho de nuestro tiempo en esa dirección. Sin embargo, también hay cosas que sí deberíamos imaginar. Hay cosas en las cuales deberíamos invertir nuestro tiempo en pensar en ellas. Mire, aquí está, Filipenses dice que estas son las cosas en las que debemos de pensar. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo. Observen, en todo lo que es verdadero. Cierto que a veces no te dicen algo y a ti ni te consta y estás pensando y pensando y pensando y ni has platicado con la persona, no sabes si es una mentira, pero ya está tu mente, ¿verdad?
seguramente dijo esto por esto. No, y está uno, ni siquiera es verdadero. Tenemos que pensar, dice la Escritura, en estas cosas, en todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Han fijado que hemos dejado de pensar en eso? Y solamente hemos invertido nuestro tiempo en pensar solo lo opuesto. Entonces, reitero, necesitamos recuperar nuestra capacidad de imaginar de manera correcta, de pensar de manera correcta. Yo les quiero hablar de algunas razones por las cuales Dios espera que nosotros imaginemos bien y para nuestro propio beneficio. Les voy a presentar algunas razones. Aquí está la primera. Porque nuestra imaginación le da forma a nuestra vida. Anoten allí en sus notas. Si alguien ocupa pluma, ¿tienen pluma? Sí. Tomen notas de lo que les parezca relevante para ustedes y aplíquenlo a su propia vida si les sirve. Lo que nosotros imaginemos es como vamos a vivir. A veces uno quisiera cambiar a las personas, pero mientras las personas sigan pensando de una manera, así van a vivir. Las personas que son exitosas es porque piensan de esta manera. Y las personas que son en otra dirección es porque piensan de esa manera. Dice la Escritura en Proverbios, dice, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ahora, cuando habla de tu corazón, no habla del miembro ¿verdad? No habla del músculo. Cuando estaba pequeño pensé, cuando le cambian el corazón a una persona y se lo meten a otra, esa pensará igual que la anterior. Era un niño. Pues no es cierto, ¿verdad? Porque está hablando de lo más íntimo y está hablando de la mente, ¿verdad? De esta parte que uno debe de cuidar. Dice, porque eso determina el rumbo de tu vida. Si gusta llevar al niño allá en la área de los niños, no sé, pues es que usted manda, ¿no? Entonces, lo que pensemos es lo que determina la forma como nosotros vamos a vivir. Sí, ahora, ustedes se han fijado, hay personas que siempre se imaginan lo peor, ¿cierto? Esta tendencia a imaginarnos lo peor. Piensan lo peor de las circunstancias. Algo que les pasa y les empieza a dar miedo. Ya no llegó el hijo y se imaginan, alguien lo asaltó. O empieza la mente a irse, ¿de acuerdo? Se va. Nos imaginamos casi siempre. Hay como un patrón de pensamiento en esa dirección. Muchos miedos. Y luego empieza uno a hablar en eso. Seguramente le pasó y lo agarraron y empieza uno a hablar. Y luego al rato van los sentimientos. Y los sentimientos se van a acomodar a lo que tú creas. El peligro es cuando los sentimientos se actúan, porque ya entonces ya estás preparado y lo vas a hacer. Los sentimientos dicen, tú dime qué quieres creer y yo te voy a apoyar. Por eso cuando tú tienes que tener cuidado con lo que escuchas y crees, porque lo que crees, de seguro tus sentimientos te van a seguir. Tú te sientes deprimido y hablas como deprimido, te vas a sentir deprimido y vas a actuar como deprimido. Pero cuando tú empiezas a hablarte de otra manera, tus sentimientos simplemente van a cambiar. Ellos están para darte una secundación. Hay personas que piensan, por eso dijimos, si piensas, vas a hablar eso, y si hablas eso, vas a sentir eso, y si sientes eso, pues vas a hacerlo. Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de sentir, y nuestra manera de sentir determina nuestra manera de actuar. ¿Verdad? Les he dicho muchas veces esto. Yo entrego la palabra de Dios, usted le habla a su hijo la verdad, le puede entregar la verdad a su hijo, pero hasta que su hijo escuche la verdad, la crea y la aplique a su vida, entonces va a cambiar. Y esto no entra a fuerzas, eso tiene que la persona ser llevada a un convencimiento. Ahora, repito, así como hay personas que se imaginan lo peor, también hay personas que se imaginan lo mejor en medio de la adversidad. Les está yendo mal, pues, no, y tienen una palabra de ánimo, de optimismo, y ellas mismas se alimentan y te ayudan a ti, ¿cierto? Estás pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Que ocupas mucho la ayuda de
alguien cerca de ti que te dé palabras de ánimo. Dice, no, no, no está mal, no todo está mal. Alcanzan a ver las cosas de una manera. Ahora yo les quiero ilustrar con dos fotografías chuscas aquí. Mire, vean este hombre. Ese hombre no tiene ni el valor para asomarse en esa pequeña pendiente, porque le puede dar un váguido y se va a ir. Él sabe que se va a ir, porque la gente que tiene miedo lo jala el miedo y él mismo se va a arrojar. Él no puede asomarse ni siquiera para ver en ese pequeño acantilado. Ahora vean este otro. Mire dónde está. Ese no tiene miedo. Ahora, yo me imagino que nosotros tenemos fobias, miedos a algo, porque cuando los desarrollamos no hubo alguien cerca de nosotros que nos dijera, no, 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 no es así. ¿Verdad? Te asustaron las cucarachas y no hubo ahí tus padres que te dijeran, no, no, no pasa nada, ven, vamos, mira, tú puedes más que eso. Lo dejaron ahí y crece como adulto y al rato es un miedo irrazonable a las cucarachas ya de adulto. Yo conozco una persona que cuando ve un ratón se para hasta arriba de un alfiler. Es capaz, tiene la capacidad de pararse así. Sale de sí, ¿verdad? Entonces, nos imaginamos muchas cosas. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuáles son las fobias que ustedes tienen? ¿A qué les da miedo? ¿Qué cosa les da miedo? A menudo es porque nadie te ayudó a superarlo. Ahí quedó. Y ese era un trabajo de los padres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que piensas va a condicionar tu vida, porque tu imaginación le va a dar forma a tu vida. Si tú te da miedo y te pones ahí en esa parte donde está ese muchacho, tú mismo te vas a caer, porque tú crees que te puedes caer. Es más, crees que te debes de caer. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de imaginar, de pensar bien, es porque nuestra imaginación es esencial para poder vivir por fe. Vivir por fe es una palabra que la hemos descontextualizado. Voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda. Tenemos dos maneras de ver nosotros: los ojos físicos y los ojos, dijo Ellen Keller, los ojos de nuestra mente, ¿verdad? Nuestra imaginación. Nuestra fe trabaja con los ojos de nuestra imaginación, porque nosotros nos imaginamos lo que no vemos, ¿cierto? Nos imaginamos lo que no vemos y lo vemos con los ojos de nuestra mente. Lo vemos de una forma anticipada. Ahí es donde trabaja la fe. Por eso, si está afectada tu forma de imaginar, no puedes confiar, creer en el Señor. Dice Hebreos 11:1, dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de que las cosas, de ver las cosas que no, perdón, de las cosas, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es decir, que la imaginación es lo que nos ayuda a actuar en fe, ¿verdad? Porque la imaginación nos fue dada por Dios para poder creer. Si no tuviéramos imaginación, no podríamos creer. Todos los hombres, de hecho, todos los hombres de la Biblia, y todos los hombres de fe, de todas las épocas, de todas las edades, tuvieron que usar su imaginación. Porque imaginar es importante, porque ellos se imaginaban que había algo mejor que eso que ellos estaban enfrentando. Para poder vivir por fe necesitamos imaginar lo mejor, no imaginarnos lo peor. Cuando alguien dice, es que usted tiene que vivir por fe, piensa solamente en lo negativo, es que te va a ir mal. No, fe es que hay algo mejor que eso que te está pasando.
es imaginarte lo mejor. Los hombres de fe no se imaginaban lo peor, ellos se imaginaban lo mejor. Que en medio de las limitaciones Dios iba a ser soberano sobre ellos y los iba a guardar, y que tenían unas cosas mejores que darles que las que ellos tenían. Necesitamos fe. Miren lo que dijo Albert Einstein, me llamó mucho la atención esa frase que dice que en los tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque cuando estás en problemas, no importa cuán inteligente seas, ayuda más en que tú te imagines que vas a salir de ese problema, que este es un problema temporal y que vas a salir. No te preocupes, digo, vamos a salir. Oye, ¿qué tal? Vamos a avanzar. Y sí es cierto, porque sí vas a avanzar, pero la imaginación te ayuda a transitar al menos en ese momento. Pero si no lo tienes, entonces tú mismo te hundes, porque es tu mente donde está la necesidad. Nos ayuda, la imaginación nos ayuda a minimizar lo peor. Ahora, el domingo pasado que Rebeca estaba predicando, puso una fotografía de Jesús donde él estaba siendo crucificado. Yo me quedé pensando en esa fotografía y me acordé, porque yo había leído su palabra cuando lo están golpeando, y dije, ¿qué estará pensando el Señor justo en ese momento? ¿En qué pensará? Él es el dueño de la empresa y lo están golpeando. Él puede usar su poder para destruir. ¿En qué estará pensando? Y sabes que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, perdón, dice en qué Jesús estaba pensando en ese momento. Ahorita te lo voy a mostrar. Si ustedes leyeron el devocional de hoy, se dan cuenta cómo los soldados tenían una capacidad asombrosa para la maldad. Lo agarraron, ya lo iban a crucificar, y antes de crucificarlo lo tenían que ayudar. Lo iban a golpear para debilitarlo, para que se muriera más pronto. Por eso lo golpearon de esa manera. Pero se burlaron de él. Lo escupieron y se empezaron a burlar de él. ¿Qué pensaba el Señor en ese momento? Mira lo que dice el apóstol Pablo, que Jesús pensaba. Está en Hebreos 12:2. Dice que Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. ¿Por qué? Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Él estaba pensando. ¿Te fijas cómo sus pensamientos eran determinantes? Él pensaba en la resurrección. Pero voy a resucitar, pero voy a resucitar. Estos momentos son difíciles, pero voy a salir. Por eso es bien importante imaginar bien para poder vivir en fe. La tercera razón por la que Dios quiere que nuestra imaginación sea recuperada es porque las grandes vidas de personas que Él ha transformado, los ha transformado gracias a que les ha dado sueños a ellos. Y Dios quiere darte un sueño lo más grande de ti, que no lo puedas cumplir a menos que tengas que depender de Dios. Esto no es fácil. Las vidas de esos grandes hombres se constituyeron alrededor de esos grandes sueños. ¿Qué significa estar dormido? ¿Qué significa tener un sueño? O la connotación de hoy en día, tener sueño es estar dormido, ¿verdad? Pero no es necesariamente, no es toda la verdad. Porque estar dormido no significa no hacer nada. Sí, significa principalmente que estás viendo con los ojos de tu imaginación. Una persona que está dormida está viendo con los ojos de su imaginación, ¿verdad? Y luego va a despertar y va a explicar, va a contar lo que soñó. Mire, yo creo que los hombres de la antigüedad tenían grandes sueños. Y ellos soñaban grandes cosas. Pero cuando se despertaban, ellos perseguían los sueños. Su sueño les hacía dar lo mejor de ellos para conseguirlo. Ellos veían con los ojos de su imaginación. A propósito, ¿ya se dieron cuenta ustedes que cuando ustedes sueñan, ustedes son protagonistas de los sueños? Sea lo que hayan soñado. Si es una pesadilla, tú estás en el cuadro, ¿cierto?
Ahí andas en el cuadro. Y si es un buen sueño, también tú eres protagonista en el cuadro. Casi no eres un espectador. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios permite eso? Él tiene una razón por la que Él hace eso. Porque repito, los seres humanos, nadie excepto los seres humanos tiene esa capacidad de soñar. Tú ya sabes lo que se siente estar en un sueño. Por eso creo que Dios te dio esa capacidad. A propósito, ¿qué es lo que soñaste? Lo último que soñaste. ¿Era bueno o era malo? ¿Alguna vez soñaron ustedes que Dios los usaba para hacer grandes cosas para otras personas? ¿O solamente soñaron que los estaban persiguiendo para llevarlos a la cárcel? Dios te creó para que lograras grandes cosas. Y escuchen, en tus sueños, Dios trata de recordártelo. Dios trata de decirte lo que se siente estar adentro de un sueño, para que cuando despiertes, persigas ese sueño. Oye, yo soñé que Dios me usaba, estaba en un escenario y estaba ayudando y estaba sirviendo y veía todas esas multitudes que buscaban a Dios. Y Dios quiere que te despiertes y que busques ese sueño. Por eso te dio ese sueño, porque ya te dio la oportunidad de que sientas cómo se siente estar allí, que experimentes cómo se siente. Por eso te da esos sueños. Y sabes, las pesadillas obedecen muchas veces por la condición, en la dirección donde está nuestro corazón. Piensen, en la dirección donde está tu corazón vas a soñar, porque en el sueño tú eres como un protagonista. Si tú eres una persona déjeme poner un ejemplo, que eres recto en los negocios, vas a soñar donde eres un empresario y eres recto, ¿cierto? Aunque te quieran sobornar, pero tú eres recto porque tu corazón está en esa dirección. Pero si tú eres una persona que no eres recto en tu corazón en los negocios, cuando sueñes vas a soñar que no eres recto, porque tu corazón se revela en tu sueño, ¿verdad? Si sueñas en grande, Dios quiere que sueñes en grande, pero si sueñas en grande y luego te despiertas y no persigues tus sueños, entonces no estás soñando, estás solamente existiendo en el mundo. Dios quiere que tú y yo soñemos más, porque hay mucho que hacer por este mundo, pero a menudo nos cuesta creer que Dios nos puede escuchar, nos puede usar. La gente se imagina muchas cosas. La otra vez yo platicando con una persona, me llamó mucho la atención. Era una señora ya de edad y tenía una gran capacidad para aprenderse todas las recetas en detalles para hacer ciertas pócimas. Hay que tantos gramos de qué sabes y todo eso, pero no podía memorizarse la palabra de Dios. Y me di cuenta que a veces nuestra capacidad de imaginar está ahí, pero está en otra dirección. Dice la escritura que nosotros, dice Efesios 1:18, y esta es la oración que nosotros deberíamos de orar. Nosotros como pastores oramos a Dios que esto pase en ustedes. Dice, pido a Dios que les abra la mente para que vean, la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Si Dios te ha llamado a ti, es porque Él tiene un gran sueño para ti. De seguro que Él tiene un gran sueño. Y cuando tú descubres la visión de Dios para ti, entonces surge en ti las ganas, la pasión de servir, de vivir para ese sueño, ¿verdad? Las personas que no viven para los propósitos de Dios, ¿para qué crees que viven? Para otra cosa, para sus propios propósitos. Ahora, quizás para ganar dinero, para tener trabajo, para salud, para su familia, etcétera, etcétera. Una ocasión yo le hice una pregunta a Dios, es más, no se la hice, más bien la dije en mi corazón. Y Dios sabe que no se las dije porque me sentí
como algo irreverente, pero Él me vio seguramente. Y mi pregunta era esta, más bien era un reclamo, y le dije: ¿por qué nos pides que amemos a las personas y el último nos las vas a quitar? Y era una pregunta que no tenía respuesta en mi corazón. Y esto que les estoy explicando es la respuesta que Dios me dio. Cuando una persona no vive para los propósitos de Dios, va a vivir para algo, para un propósito de ella. Esa será su razón de vivir. Se va a aferrar a eso. Pueden ser sus hijos, su trabajo, su dinero, su casa, lo que sea. Pero el día que ella pierda eso, va a sentir que perdió todo. Esa es la razón por la que la gente reacciona así cuando se le pierde eso, porque era toda su razón de vivir. Por eso es bien importante que nosotros vivamos para aquello que nunca se nos va a quitar. Hay 5 cosas por las cuales Dios nos creó, ya se las he repetido, se las he dicho: para adorarlo a Él, para servir a nuestro prójimo, para crecer obedeciendo su palabra, para ayudar, para compartir del evangelio, para tener compañerismo. Y de esas 5 cosas, 4 de ellas siempre las vamos a estar haciendo, nunca se nos va a perder. Cuando tú te enfrentas a una persona que tenía toda su esperanza puesta en ese negocio, en ese trabajo, en esa empresa, y cuando la empresa se viene abajo, ella se viene abajo junto con la empresa, porque pegó su corazón a la empresa, porque no supo que había otra razón de vivir. Y se voltean contra Dios como yo me volteé. Es decir, ¿por qué me quitas si me dijiste que lo cuidara? Lo que yo no entendía es que me estaba pegando de manera equivocada. Por eso creo que es muy importante que nosotros le creamos a Dios. Ahora, quiero decirles que todas las personas que sufrimos una pérdida nos va a doler. A todos. Tú puedes vivir para los 5 propósitos de Dios, y si algún día pierdes tu negocio, un niño de tus hijos, lo que sea, te va a doler. Pero mira lo que dice la Escritura: que los justos podrán tropezarse 7 veces, pero se van a volver a levantar. Pero mira, en cambio, lo que pasa con las personas que no creen en Dios. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Entonces, quiero repetir que Dios tiene un gran llamado para tu vida, porque este es el camino para que tú le encuentres significado a tu vida. Ahí está tu felicidad, tu satisfacción. Si no tienes un sueño, si no estás viviendo para un sueño de Dios, estás viviendo para algo, y ese es un problema. He conocido mamás que viven adoran a sus hijos. Es bueno, pero ¿qué vas a hacer el día que no lo tengas? Vas a sentir que se te acabó tu razón de vivir. Es bueno que lo cuides, pero debes amar a Dios por encima de tu hijo y cuidar a tu hijo porque Dios te dijo que lo cuides. Pero no pegues tu corazón a las cosas temporales, porque se nos van a quitar esas tarde o temprano. Hay que pegarlas a las cosas eternas. Cuando salgamos de este mundo, que continuemos con eso. Si es cierto, te va a doler y vas a llorar, sí, pero tú mismo vas a saber reponerte del luto. Hay personas que hacen de su esposo como si fuera Dios, y el día que su esposo se quiere ir, lo quiere retener a fuerzas, porque se le está yendo su razón de vivir. No se dan cuenta que su corazón está en una manera equivocada. Cada vez que tú vas a un funeral te das cuenta de ese trágico. Dios quiere que empezamos a pensar de manera correcta. Le voy a pedir a Jesús Julián que nos ayude a compartir 3 puntos más. Estoy muy emocionado por lo que Dios está mostrando a través de la imaginación. La mayoría de las veces hemos visto que no nos dejamos guiar por los sentimientos, ¿verdad? Por las cosas.
Pero cuando hablamos de imaginación, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de dónde está tu corazón. Estamos hablando de qué es lo que Dios quiere para ti, y estamos hablando de lo que tú quieres para ti. Por eso el cuarto punto es: el sueño de Dios para mi vida es más grande que ¿qué? A ver, léanlo conmigo. Mi vida es más grande, ¿sí? Por más bueno que seas para imaginar, por más visionario, por más emprendedor, por lo más perfecto que seas, dice, Dios tiene un sueño más grande que el tuyo. Dios tiene un sueño más grande que el mío. ¿Sí? ¿Por qué dice, o por qué decimos esto? Dice Efesios 3:20, ¿lo pueden leer? Por el poder que obra ¿en quién? Él puede hacer. ¿Sí? Entonces no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Dios lo dice a través de su palabra. Por eso, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros queremos, no se compara, ¿sí?, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? La mayoría de nosotros pensamos que tener un sueño grande es ser millonario. ¿Sí? Es juntar muchas riquezas. Es salir en la revista Forbes, salir en los periódicos, no sé, cumplir con nuestras responsabilidades en nuestra casa, que nuestros hijos sean los mejores. Pero perdemos de vista el sueño de Dios para nuestra vida. Y ese es más grande. ¿Por qué? Por algo muy simple. Los propósitos de Dios son eternos. Por eso, cuando hablaba ahorita, nuestro pastor hablaba de lo que Dios estaba haciendo, me acordé de Abraham. Abraham tuvo un hijo y era el hijo de la promesa. Pero Dios se lo pidió. Todavía no se cumplía la promesa y Dios ya se lo había pedido. Y nuestro pastor habló de Efesios 11. Y ese es donde vienen los hombres de fe. Entonces, cuando tú ves que Abraham va a hacer ese sacrificio, él está creyendo en lo eterno, no en lo que estás viendo ahora. ¿Sí? Dice que él lo hacía porque creía que aún de los muertos iba a resucitarlo. La mayoría de nosotros pensamos solo en esta vida o solo en lo que vemos, pero no en lo que Dios está poniendo en tu corazón, en lo que soñamos, en lo que Dios quiere para ti. Por eso, dejo que el tamaño de mi Dios determine el tamaño de mis metas. ¿Sí? En anteriores veíamos que el tamaño de nuestros problemas no determinaba el tamaño de mi fe, sino ver un Dios grande determinaba ver un problema pequeño. Pero cuando nosotros veíamos un problema grande, veíamos un Dios pequeño. Ahora estoy diciendo que el tamaño de mi Dios va a determinar a dónde voy. ¿Sí? El tamaño de mis metas. La mayoría de nosotros nos ponemos metas alcanzables. Pero si tú te pones una meta alcanzable, ¿qué crees? Hasta una persona que no es creyente lo puede hacer, ¿verdad? Dice un versículo de la Biblia: si tú saludas a los que te saludan, ¿qué mérito tiene? También eso hacen los gentiles, también eso hace la gente secular. Pero saluda a los que no te saludan. Saluda, haz algo extra de lo que
la gente normal no hace. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrando lo que Dios está haciendo. Nosotros somos representantes de Dios donde sea que vamos. Pero si ponemos metas que podemos alcanzar, vamos a decir que nosotros somos nuestro Dios porque vamos haciendo lo que yo puedo, no que lo que Dios puede. Por eso leemos esta parte que dice: dejo que el tamaño de ¿quién? De mi Dios, el tamaño de mis metas. Por eso debo de trazar, o debemos de trazar, una meta donde estás obligado a fallar. Donde sabes tú que por más que te esfuerces, ¿qué crees? No vas a poder. A menos que Dios te rescate. Debes de trazar una meta que sean tan grandes que no hay forma de que tú lo logres. Entonces vas a ver a Dios obrando en tu vida. Sí. Muchas veces yo he platicado con algunas personas y no puedo contarle mis sueños, porque cuando empiezo se están riendo, porque son inalcanzables para mí. Yo cuando trabajé en Culiacán, yo duré casi 2 años diciendo que yo iba a trabajar aquí en Mazatlán, en la UAS, y ellos se reían de mí. Cuando yo llegué y presenté la renuncia, mi jefe se estaba riendo de mí, no me creía, porque para ellos era algo que yo no podía lograr. Y yo no lo dije una vez, lo dije muchas veces, tantas veces que ellos ya no lo creían. Pero Dios pone metas en tu corazón que son inalcanzables. Y va a haber mucha gente que se va a reír de ti. Y tienen razón, porque tú no lo puedes hacer. Pero cuando Dios actúa, por más que la gente se ría, por más que la gente diga no se puede, Dios lo va a hacer. Yo pienso que por eso Abraham fue solo a ese lugar. El número 5 dice: la duda es el enemigo de la imaginación. ¿Sí? ¿Quién es el enemigo? La duda. ¿Qué es lo primero que viene cuando viene un sueño grande? Viene duda. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuándo? La duda es un miedo que neutraliza lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si lo piensas, soñar requiere de valentía. ¿Sí? No es que yo quiera soñar, no. Porque cuando pones un sueño y lo estableces, yo he estado ahí y es difícil saber decirlo o saber hacerlo. Porque si no lo logras, mucha gente va a decir, no lo pudiste hacer. Pero si lo logras, vas a saber que tienes un Dios grande. Vas a saber que tú no lo lograste por tus fuerzas, sino que Dios estaba ahí a tu lado. Sino que vas a mostrar a esa gente que Dios está ahí. Por eso, cuando ha habido personas como David, dice que David mató a un gigante. Y después venían gigantes a querer pelear y ya nadie les tenía miedo, sino que peleaban con gigantes. Porque David ya había derrotado a ese gigante. Cuando tú haces cosas grandes, motivas a otras personas a hacer cosas grandes. Cuando tú haces cosas imposibles, alcanzables, trazas un camino que no te estás dando cuenta de que muchas personas estamos caminando por ahí. Por eso somos hijos de Abraham, porque él abrió ese camino. Somos hijos de esa promesa. Lo correcto sería dudar de nuestras dudas y creer nuestras creencias. Pero la mayoría de nosotros dudamos nuestras creencias y creemos nuestras dudas.
Es una frase que me llamó mucho la atención, porque cuando uno está motivado o está en el camino avanzando, puedes creer en tu creencia porque vas avanzando, pero cuando hay obstáculos, es difícil creer y empiezas a creer en tus dudas y empiezas a dudar de tus creencias. Por eso, cada decisión que nosotros tomamos, importante o no, tiene algo de duda, tiene algo de miedo. ¿Se realizará? ¿Podré? ¿Sí? Yo he estudiado con muchas personas y yo siempre he visto sus capacidades y he menospreciado las mías. Pero en el proceso me he dado cuenta que ellos no se dan cuenta de sus capacidades. Y me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo. No lo hice para juzgar, sino para darme cuenta que yo también tenía capacidades. Entonces, esto me enseñó que mis sueños o mi imaginación va orientada a lo que Dios ha puesto en ti. Yo puedo ser muy bueno para hablar, para captar cosas escuchando, pero puede que tú no seas así. Hay personas que somos más visuales y hay personas que no, que necesitamos otras formas de aprender. Pero algo que he aprendido es que todos aprendemos y todos los días aprendes algo nuevo, quieras o no lo quieras. Todo eso te lleva a aprender. Por eso, si no tienes miedo de hacer algo, eso no es tener valor. Es que yo no le tengo miedo a esto. No, pues ya lo venciste, pero ve por algo más. Porque puede haber personas que sí lo tengan todavía y ellos necesitan de valor para hacerlo. El valor es hacer algo aunque haya miedo. ¿Sí? La mayoría de las veces pensamos que hacer algo es porque pues ya no tenemos miedo, ya lo puedo hacer. Pero el valor es otra forma de darle a la palabra fe. Tienes valor, tienes fe. Entonces, cuando tú haces algo a pesar de tener miedo, estás creyendo en Dios. No es decir, yo voy a tener esto porque ya lo tengo pagado. No, eso no es fe. Fe es algo que no se ve, algo que para nosotros es inalcanzable. ¿Sí? Dice Santiago 1:5, ¿lo pueden leer conmigo? Si a alguno de ustedes le falta ¿qué? Pídala a Dios y Él, pues Dios da a todos. ¿Sí, no? A ver, entonces hagan fila, tú sí, tú no. ¿Así dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo? ¿A ti poquito y a ti más? Sí, la mayoría de nosotros tomamos eso equivocadamente. ¿Por qué? Porque uno es muy bueno para cocinar, otro es muy bueno para lavar los platos y empezamos a menospreciar. El que lava los platos, no. ¿Verdad? Pero es muy bueno en hacer lo que tú haces. Tú puedes ser muy bueno para hacerlo. Y eso es porque Dios da a todos sabiduría y lo hace generosamente y sin menospreciar a nadie. Entonces, lo que Dios puso en tu corazón para hacer, no lo menosprecies, pero tampoco menosprecies a alguien que no tenga ese don que tú tienes. Esas son las dos cosas en las cuales podemos caer, que nos llevan a menospreciar o a darnos altivez o a menospreciarnos. Pero dice ahí, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas. ¿Han visto las olas del mar? Que son llevadas de un lado a otro por el viento, pero ¿han visto que salgan de ahí?
La mayoría de las veces que nosotros dudamos, agarramos un camino, no funcionó, va para atrás. No funcionó, va para atrás. Y va para adelante y tampoco funcionó. Pero yo he visto personas que en cosas muy pequeñas son perseverantes y logran grandes cosas. Por eso Dios habla de esto, de no dudar. Cuando Dios te dice que hagas algo, cuando tú sabes que tienes que hacer algo, a pesar de que no puedes, a pesar de que es imposible para ti, ¿qué crees? Tenemos un Dios ¿qué? Grande. Y Él está ahí para darnos, para ayudarnos. Y no se trata, les decía yo la vez pasada a los adolescentes, de hacer algo malo y querer que Dios me respalde. De eso no se trata la fe. La fe se trata de hacer lo que Dios te dijo que ibas a hacer, a pesar de que no haya puerta abierta, a pesar de que no haya por dónde, porque Él en ese proceso va a abrir las puertas, en ese proceso Él va a hacer de lo imposible posible. Y no es para que tú seas renombrado, sino para que toda la gloria y la honra sean para Dios. Todo lo que haces o dejes de hacer es para Dios. Por eso dices, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Quien anda para allá y luego para acá y luego para allá y luego para acá y no define lo que Dios quiere, no va a salir de ahí, no va a avanzar. Porque tiene dones que no está utilizando, y si tú no utilizas un don, se atrofia. Dice, debes de avanzar a pesar del miedo, a pesar de tu duda. Si dejas que el temor domine tu imaginación, serás alguien miedoso por el resto de tu vida. Y irás para un lado, no funcionó, vas para el otro, no funcionó, vas para otro y no funcionó. Y cuando vemos eso decimos, el que no funciona es uno, ¿verdad? Y vemos tantos matrimonios, vemos tantas personas trabajando que van de un trabajo a otro, van de un matrimonio a otro, pero no funciona. ¿Sí? Y le echan la culpa a Dios. Pero si dejas que Dios domine tu imaginación, serás una gran persona. ¿Sabes por qué? Porque eso no te cuesta trabajo. Cuando tú haces algo que te gusta, que te apasiona, no te cuesta trabajo. A mí me sorprende las personas que cocinan. Y hay personas muy apasionadas para cocinar. Tardan tanto y hacen tantos detalles para cocinar para que en 5 minutos tú te lo comas. Pero lo hacen con tanta pasión y con tanto amor que a veces hasta uno dice, no, ni le muevas, así déjalo, hasta quiere uno que se quede así el plato. Porque es muy bueno el sabor y la imagen que le da. Pero yo me declaro que yo no soy bueno para eso. Porque ya lo he intentado, ya lo he hecho y lo sigo haciendo. Pero no llegaría yo a ser un gran chef. ¿Sí? Dice una historia muy famosa. Dice que había un hombre que tenía una necesidad. Su hijo estaba padeciendo. Y fue con Jesús porque sabía que había hecho muchos milagros, muchas cosas, sanidades. Y le dijo en Marcos 9:22, ten misericordia de nosotros, ¿y qué? Y ayúdanos, ¿y qué? A ver, ¿qué le dirías tú si te dicen eso? Y ayúdanos si puedes. Parece a veces así, está como ofensivo, ¿verdad? O como... Y Jesús respondió. ¿Cómo que respondió? ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. ¿Todo es posible si qué? Si uno cree. ¿Sí? Una vez escuché decir al pastor, si yo me lo puedo imaginar, lo puedo hacer. Pero cuando yo no lo puedo ver, me es difícil. De eso está hablando. Si cree, entonces ya lo puedes hacer. Hay muchas cosas que me han dicho, ¿ya hiciste esto? No, pero ya está aquí.
Yo ya lo vi, ya sé cómo. Ya lo tengo aquí. Pero hay cosas que yo les digo, no sé. Explíquenme. Y pregunto y pregunto y pregunto. Y a veces, aunque me lo dibujen, no lo puedo ver. Pero cuando lo puedo ver, nadie necesita decirme qué hacer. Yo ya sé. Al instante el padre clamó. ¿Qué dijo? Así dijo, sí creo. ¿Cómo diría? Si tu hijo está enfermo y este hombre te está diciendo que él puede, pero tienes que creer, ¿cómo le dirías? Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. No lo puedo ver sano todavía. Sí creo que puedes, pero yo no lo puedo ver. No sé qué vas a hacer. Dice otra versión, sí creo, pero ayúdame en lo que no entiendo, en lo que no puedo ver. Y dice que al instante, su hijo fue sano. ¿Sabes qué es al instante? No es como la Maruchan, es ya. Sí creo, pero ayúdame a no dudar, dice en otra versión. Entonces, hay muchas cosas que yo le he tenido que decir a Dios. Sí creo, pero hay mucha gente mejor que yo. Sí creo, pero hazlo con otro. Sí creo, pero yo soy imperfecto. Sí creo, pero no ves mi situación. Sí creo. Y he tenido que decir, pues si no hay alguien más, yo voy. Pero ayúdame a creer. Ayúdame a poder obedecerte. Ayúdame. Ayúdame. Como este hombre le dijo, ayúdame a superar mi incredulidad. Va a haber cosas en las cuales no vas a creer. Y tal vez vas a tener que orar y decirle a Dios, dame sabiduría, como decía Santiago. Dame fe. Auméntame la fe. Aumenta mi fe y quita mi incredulidad. Por eso, hace mucho tiempo me ayudó mucho esta palabra. Y tal vez la hubiera querido haber recibido antes. Para que tú creas en Dios, para que tú creas tus sueños, para que tú logres algo, no necesitas tener todas tus dudas contestadas. Parece algo que yo quisiera tener. Dice un pastor que él ha caminado 50 años con Dios y aún sigue teniendo dudas. Y dice que él quisiera que formaras una fila porque él quiere ser el primero en preguntar todas sus dudas. Creo que para mí no sería eso. No me interesaría responder mis dudas si yo estuviera ahí. Pero va a haber gente que sigue teniendo dudas y quiere aclararlas. Pero tú vas a la iglesia por esto. Pero tú esto. Y empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar y a razonar. Tanto que no buscan a Dios, que no ven a Dios a pesar de los problemas. Yo estoy usando este aparato y no entiendo cómo funciona. No necesito entenderlo para usarlo. Solo sé que este da para adelante y este da para atrás. Y aquí se apaga y aquí se prende. ¿Verdad? Muchos usamos el celular, pero no sabemos cómo viaja la información. Tú usas tu carro y no sabes cómo funciona por dentro. No necesitamos tener todas las respuestas para usar un carro, sí.
Yo nomás sé que le eche gasolina y que le debo dar un mantenimiento, ¿verdad? Y un chequeo. Pero no necesito saber todo cómo funciona. Y hay muchas personas que nos basamos más en saber todo acerca de Dios, que perdemos de vista a Dios mismo. Queremos saber cómo va a ser el cielo. Queremos saber cómo es el infierno. Queremos saber todo. Pero dice que nuestra mente no llega a entenderlo. Por eso es muy importante saber esto. Que no necesitas saberlo todo para beneficiarte de ello. Usamos el televisor y aún no sabemos cómo viajan esas imágenes para llegar ahí. Y es lo mismo con Dios. No necesitas saber todo de Dios, sino creer en Él y hacer lo que Él te está diciendo que tú debes de hacer. Yo tengo muchos sueños para lo que Dios está haciendo. Y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas grandes a través de ustedes. Por eso, para mí es importante esta plática. Hay tantas cosas que se van a crear, hay tantas cosas que ya están creadas, en las cuales Dios te puede usar. Hay radio, televisión, hay inmensidad de cosas que ni siquiera yo conozco, pero sigue avanzando y el hombre sigue creando cosas. Y está ayudando tanto porque se están usando para cosas buenas, pero la mayoría de ellas no se crearon para eso. Una vez, cuando estaba estudiando mi licenciatura, nos decía el maestro: ¿saben por qué se creó el internet y por qué empezaron a hacer todo esto? De que debe de viajar más rápido. Y todos nos quedamos viendo, pues la necesidad, dijimos, sí, pero la necesidad de la gente de ver pornografía. Por eso avanzó tan rápido. La tecnología avanzó muy rápido en la Segunda Guerra Mundial, porque querían destruir a otro país. La mayoría de las veces que ha mejorado todo esto es por mala imaginación. Pero nosotros estamos hablando de remontar esto y llevarlo a una buena imaginación. Llevarlo al propósito por el cual Dios le permitió a ellos crearlo. Y beneficiarnos de eso. Y que el mundo pueda ver que Dios está haciendo grandes cosas. El punto 6 dice: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios llenan ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Y cuando lo vi, lo pude meter a mi vida, vi que es muy cierto. Cuando yo he tenido grandes sueños y he visto a grandes personas tener grandes sueños, muchas personas pareciera que se les desinflan los sueños. Y le pregunto por eso que estaban soñando y ya no piensan en eso, ya se les fue. Pero cuando yo sigo buscando a Dios, veo que Él llena esos sueños y aumenta mi imaginación. Cosas que yo soñaba pequeñas, Él las está haciendo más grandes. Y como les digo, a veces yo me río de mí, porque yo tampoco me creo. Y yo le digo así como les dije hace rato: Señor, usa a otra persona. Señor, haz algo. Y yo creo en ti, pero en mí. Y empezamos a ver virtudes de otras personas, como les decía. Pero cuando tienes un gran sueño, no quiere decir que explote en tu mano. Es más parecido a un globo. ¿Han visto un globo que se infla? ¿Sí? Déjalo varios días y ¿qué pasa? Se desinfla. Hay una fuga siempre, hay algo que está presionando ese globo que hace que suelte el gas, que suelte el aire. Por eso cuando tú tienes un gran sueño y si quieres que ese sueño siga creciendo o siga permaneciendo,
en lo que Dios está estableciendo en tu vida, tienes que ir a buscar a Dios y su palabra, porque esos van a llenar ese sueño, van a llenar esa imaginación. Estas dos son las fuentes que llenan la imaginación: el Espíritu y la palabra de Dios. Dice Juan 14, 16 y 17, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Ese es el Espíritu Santo. Y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. Ustedes sí lo conocen, porque ahora, ¿el qué? Vive con ustedes y después estará en ustedes. Él es el que está con nosotros. Y dice Salmos 119, 27, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en ellos, en tus maravillosas obras. ¿Por qué? Porque eso hace confiar, creer y ver a Dios a través de su palabra y de su espíritu. Dicen que en la oración más loca que vas a leer en la Biblia la hizo Josué. Dice que a ese hombre le dijeron que iba a conquistar esa tierra y cuando vio que iba oscureciendo, dice que los enemigos corrieron porque sabían que ya iba a oscurecer. Y él en ese proceso dijo, sol, detente en Gadaón y tu luna en el valle de Ajalot. Dice que se paró y él pudo matar a todos sus enemigos. No sé cómo pudo creer él eso. No sé cómo pudo él decir esas palabras. Y si yo te dijera que en realidad la que se paró fue la tierra, tú dirías, él no oró bien. Pero Dios entendió lo que él le estaba diciendo. Sí sabemos ahora cómo funciona, ¿verdad?, el sistema. Y en realidad podemos entender que Dios ve nuestra necesidad cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos está diciendo que hagamos, no lo que yo quiero que Él haga. Por eso, leer estimula más la imaginación que ver televisión. Cuando leemos, imaginamos, ¿sí? Por eso mucha gente que lee y luego ve la película, es una basura, dice. No lo hizo bien, porque no imaginó lo mismo que el que hizo la película. Y eso estimula más la imaginación, porque cada quien imagina diferente. Me acuerdo que mi mamá me decía que cuando ella estaba pequeña todos corrían a una casa y empezaban a oír la radio y empezaban a contar la historia y todos se la imaginaban. Y muchas veces creo que se peleaban porque uno se lo imaginaba de una forma y otra de otra. Pero ahora vemos la televisión y ya te sale cómo es la persona o cómo son las cosas. Y eso no ayuda mucho a la imaginación. La clave, ¿qué es? Esa es la clave. Para que Él evolucione tu imaginación, para que Él tome tus sueños y los siga llenando, los siga inflando. Si no haces eso, tu sueño y tu visión, tu meta, desaparecerán. El pasar tiempo a solas con Dios, con tu sueño y tu visión son renovadas. Antes de dormir, dice un pastor que hace una pregunta a Dios. Mi sueño, mi propósito, mi problema, ¿qué hago con esto? Y dice que en ese proceso, en ese sueño,
Dios le da una respuesta. He hecho tantas cosas yo que no he sabido qué hacer, que me he equivocado. Y cuando he estado en la noche llorando, pidiéndole a Dios una respuesta, y Él me responde en un sueño, trae una paz a mi vida y a mi corazón de saber qué es lo que debo de hacer. Por eso dice Isaías 54, dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. Mañana tras mañana me despertaré. ¿Y qué? Y me abre el entendimiento a su voluntad. No es hacer lo que yo quiero. Me abre el entendimiento a su voluntad. Y dice Job 33:14, dice: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no le reconozca. Él habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras éstas están acostadas. Dios siempre está hablando en nuestras vidas. Dios siempre nos está dando su palabra y lo que Él quiere que realicemos. Por eso necesitamos tener diario un tiempo con Dios, ahí en donde se alimentan tus sueños y las visiones que Dios trae para tu vida. Sí. Muy bien, vamos a avanzar rápidamente. En nuestro siguiente punto es la necesidad de que Dios transforme nuestro carácter. ¿Sabe que cuando yo pienso en mi propia vida me doy cuenta que muchas de las veces en las que me he desanimado obedece a que mi carácter está en esa dirección? Por eso el carácter de uno es una gran ayuda, la transformación del carácter es una gran ayuda o un gran obstáculo, ¿verdad? Sea como un esposo, lo que sea, el carácter tiene que ser transformado. Fíjense lo que dice la Escritura, les voy a mencionar rápidamente. Dice que debemos añadir a la fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. Fíjense esas cosas que habla de personas muy maduras. Al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Observen que son cualidades de carácter. Y esas cualidades son bien importantes para los momentos críticos. ¿No le ha pasado a usted que cuando está en un momento difícil usted mismo se anima o se desanima? Es por el carácter suyo que está siendo transformado. Porque estas cualidades de carácter nos ayudan a avanzar en los momentos difíciles. Pero si no las tenemos, nosotros mismos nos desalentamos. Nosotros mismos somos los que podemos complicar las circunstancias. Nuestro último punto está aquí. Nuestro mayor éxito estará en cumplir el sueño de Dios. Dios tiene un sueño. Y el sueño de Dios, ¿sabes cuál es el sueño de Dios? El mayor sueño de Dios en esta tierra es alcanzar a las familias de esta tierra para que sean miembros de su familia, es decir, de la iglesia. Ese es el sueño de Dios. Usted ya se habrán dado cuenta que hay dos instituciones en esta tierra que siempre han estado bajo ataque: la familia y la iglesia. Siempre han estado bajo ataque. Pero Dios siempre las ha guardado y siempre las guardará. Siempre va a haber familias. Ya se dieron cuenta que los derechos humanos, no sé en qué lugar del mundo, emitió una carta donde decían: es improcedente que haya matrimonios del mismo género, porque simplemente se atenta contra la misma raza humana. ¿De dónde vas a sacar? ¿Cómo vamos a seguir a vivos? Y creo que es muy importante. Siempre va a existir la familia, siempre va a estar la iglesia. No importa cuánto tiempo Dios se tarde, esas dos instituciones
estarán allí. Ahora, a veces olvidamos, a veces pensamos que hay tanta maldad en la tierra que pensamos nosotros, nos predisponemos a que no, va a estar peor el cuadro, pero nos olvidamos que Dios también está levantándose para poner orden. Él está levantando un nuevo sentir hacia la familia, y Dios quiere poner ese sentir en tu corazón, porque eso es lo que le va a dar significado a tu vida. Eso y solamente eso. Ahora te voy a ilustrar con dos imágenes. Son contrastantes las imágenes, porque quiero ayudarte. Miren, esta persona es una persona con una gran capacidad para manejar información, un hombre brillante, una mente brillante, una capacidad de imaginación tremenda, pero la usó para el mal. Quizás este hombre se hizo millonario. Quiero pensar que él no tenía necesidades económicas como la gente promedio. Ganó tanto dinero como él pudo. Ganó mucho dinero, extorsionó a sus clientes, ganó mucho dinero, afectó a muchas familias. Pero lo apresaron, lo tomaron preso y ahora lo pusieron en el reclusorio. Ese hombre tiene tanta influencia que quizás pueda seguir sobornando y salirse con la suya, pero lo peor que le puede pasar a él es salirse con la suya, porque un día él va a estar en un punto y se va a dar cuenta que cuánto afectó a su familia, y un día, cuando las fuerzas se le vayan, él se va a dar cuenta que todo lo que hizo fue en vano, porque no importa cuánto tú te salgas con bien, llega un momento en que te das cuenta que todo es en vano, porque tu corazón sigue vacío. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es este. Si ustedes no saben qué es eso, les voy a explicar rápidamente. Este es un buzón, pero es un buzón muy singular. Esto lo crearon unos jóvenes coreanos cuando vieron que en su sociedad las jovencitas estaban que quedaban embarazadas, estaban tirando en la basura a sus hijos y los abandonaban por aquí y por allá. Y estos jóvenes pensaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y se les llegó la idea, hacer un buzón, y crearon toda una estructura detrás de ellos. Se apoyaron en un pastor para que hubiera una familia. Vamos a poner un buzón donde las madres que tengan problemas críticos tengan a sus hijos. Van a oprimir un botón de emergencia para que en 5 minutos, 10 a lo máximo, ya haya alguien ahí que atienda ese bebé, lo saque y lo lleve a un lugar donde lo puedan ayudar. Y crearon toda una política donde las madres eran las primeras en la lista para recuperar a sus bebés, mientras ellos los iban a ayudar, porque había muchas razones por las que una madre soltaba a sus niños, y muchos no lo entendían, incluso creyentes, pero se animaron y pusieron esa caja. Lanzaron la campaña. No era una campaña para enriquecerse, tuvieron que soportar muchas críticas. Llegó el día que la presentaron, y el día apareció su primer bebé. Y como resultado, estos jóvenes han logrado que cientos de miles de niños hayan sido salvados de morir en la basura, y que esas familias hayan recuperado otra vez su corazón hacia sus bebés. Dicen que han logrado que el 30% de todos esos niños que han captado vuelvan con sus mamás, y sus mamás vuelvan otra vez con sus hijos. Y ayudaron a tantas familias, y no solo les ayudaron físicamente, pero también les ayudaron a tener una relación con su Creador, con Dios. Y creo que eso habla de una persona que está usando su imaginación para servir al Señor. Ellos se hicieron 3 preguntas, se las pongo aquí. Hay 3 preguntas, dicen los conocedores, que hay 3 preguntas que tú necesitas hacerte, porque son 3 preguntas que van a hacer que salga tu imaginación, tu creatividad, que salga lo mejor de ti. La primera pregunta es esta: ¿qué tal si alguien hiciera algo? ¿Ves el problema? ¿Qué tal si alguien hiciera algo por esos niños que están en la basura? Y la segunda pregunta es: ¿por qué no
¿por qué no se hace tal cosa? ¿Por qué no hacer un buzón? Y la tercera pregunta que hace que emerja dice, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo doy el primer paso? Y ellos se atrevieron a dar el primer paso. Esas preguntas aquí están dichas de otra manera. ¿Qué necesidades veo? ¿Qué se podría hacer? ¿Y qué puedo hacer yo? Piensa en las necesidades que ves alrededor. En lugar de pasarnos de largo, piensa en las posibilidades de ayudar. ¿Y qué puedes hacer tú para ayudar en una situación así? Dios quiere que tú uses tu capacidad de imaginación para pensar el bien y que la uses para hacer bien a otros y conectarlos a la familia de Dios, porque tu vida está encerrada en esa visión de Dios, tu provisión. A veces mi provisión, joven, es que de dónde voy a, si sirvo para Dios, ¿de dónde voy a vivir? ¿Quién me va a sustentar? Mira, yo encontré este pasaje en la escritura. Dice que hasta los leones jóvenes y fuertes pasan hambre. ¿Sabes? En el reino animal, si hay un animal que no pasa hambre, son los cachorros de león. Porque la mamá va y saca de donde esté la comida. Pero esos no pasan hambre. Pero dice el Señor, aún ellos pueden pasar hambre. Dice, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Entonces tú sigues los sueños de Dios y Dios se encarga de tu sustento. Como te dije, el sueño de Dios es alcanzar a otras familias para su familia. Y Dios quiere que tú uses tu imaginación al lado de la de Él para juntos lograrlo. Mira, yo quiero preguntarles, si ustedes tuvieran a 5 minutos con una persona que va a morir, con la que te vas a despedir, ¿qué le preguntarías? ¿Cuáles serían tus últimas preguntas, tus últimas palabras con él? Si tú supieras que te vas a separar. El Señor Jesucristo, seguramente que tú le ibas a escoger las preguntas más importantes, el asunto más importante, ¿cierto? No ibas a hablar de trivialidades, ibas a usar ese tiempo importante. Y ve, el Señor cuando se iba a separar de sus discípulos, ve las últimas palabras que les dijo. Dice, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Escuchan cuál era lo más importante para él? La salvación de las personas. Y dedicó los últimos minutos para recordarles eso. Y ve lo que les dijo: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿te has puesto a preguntar por qué Dios decidió seguir presente? ¿Por qué Jesús quiere seguir presente? Porque Él sabe que tú y yo no lo podemos hacer solos. Quiero que creas que Dios te hizo para grandes cosas. No solo para trabajar, ganar dinero, suplir tus necesidades. Él te hizo para cosas mayores. Dios tiene un gran sueño para tu vida. Por eso Él te dio la capacidad de imaginar. Quizás has estado usando tu manera de imaginar de forma equivocada. Quizás crees que te está yendo mal en la vida, temores, resentimientos, miedos, etcétera. Pero Dios quiere que tengas una fe audaz, una fe que confía en Él. Y Él está listo para ayudarte a recuperar tu capacidad de imaginar siempre lo mejor. Todo empieza cuando tú tienes un tiempo diario con Él, donde tú puedas decirle todo lo que necesites decirle, orando. Un tiempo donde Dios pueda hablarte a ti mientras tú lees la Biblia. Un tiempo donde Dios pueda darte su paz y su gozo a través de su Espíritu Santo. Porque con ese encuentro tú te fortaleces. Sin ese encuentro te sientes como atado, como derrotado. Pero ese encuentro diario te hace libre diariamente. Y entonces estás listo para pensar lo mejor. Estás listo para tener una fe audaz. Te voy a dirigir en una oración para que hables con Dios y permitas que Él trate con tu vida. Puedes repetir conmigo ahí donde estás: Señor,
he usado mi imaginación en la dirección equivocada. Ahora yo quiero usarla para tus propósitos. Ayúdame a sacar la duda de mi imaginación, el desánimo, la tristeza. Quiero nutrirme cada día con tu espíritu y con tu palabra. Señor, quiero desarrollar mi carácter para perseguir continuamente mi sueño. Quiero conocer tus sueños, Señor, para mi vida. Lo que has planeado hacer con mi vida. Y quiero servirte para alcanzar juntos a este mundo que ignora que tú lo quieres amar. Enséñame a usar mi imaginación así como usas la tuya para hacer el bien. Ayúdame a ver, Señor, las necesidades de otros a mi alrededor. Dame la capacidad de imaginar una solución. Y ayúdame a tener una fe audaz para dar el primer paso. Señor, usa mi vida como nunca antes la has usado. Te lo pido en Jesucristo. Ahora, si tú nunca le has dado a Dios tu vida, hazlo ahora, te invito. Ora conmigo, Señor, te entrego el control de mi vida. Toma el control del control de mi vida, Señor. Quiero ser aquello que tú quieres que yo sea. Quiero que mi vida sea útil y productiva para tus propósitos. Así que me vuelvo a ti y confío totalmente en ti para servirte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque yo fui hecho para grandes cosas. Renuncio al desánimo y creo que tú eres mi creador para hacer grandes cosas.